Es un gusto saludarles, que tengan buen día. Gracias por los trabajos que me han enviado, ya los he revisado. Y bueno, espero que hayan podido ustedes leerlos, ya que están en su proceso de formación última profesional y que no sea solamente un copy-paste y que pase realmente sin pena ni gloria. Estas tareas que les he dejado precisamente es para que podamos ver el día de hoy un nuevo punto, que es el amparo. Considero que es uno de los temas más importantes y que hay que abordar relacionado a la actividad procesal constitucional. Esta es una de las actividades más importantes que puede realizar en el área forense un abogado, notario, ya que entran en función todos sus conocimientos, todo su trabajo y su análisis en materia constitucional, pero también en esa integración interesante que les he dicho que hay que siempre preverla. Quiero motivarlos a que sigan estudiando y comentarles dentro de este desarrollo de la presentación que si bien es cierto es bastante complicado poder estar con ustedes y poder desarrollar una actividad de clase magistral, pero en este caso pues vamos a tardar todo lo necesario para poder dejar bien cimentado este conocimiento. Ya ustedes, como les comenté, ya están en su fase final. El amparo es uno de los elementos más calificados en su examen de profesional y es ahí donde ustedes se pueden defender muy bien. Sin mencionar también de que no solo a ustedes les ha ocurrido, pues han sucedido varias épocas en donde siempre se han suspendido clases. Quiero comentarles que en el proceso de formación mío profesional, en la época del conflicto armado, también se suspendieron las clases en la universidad y fueron por un año. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder avanzar poco a poco? Pues ese era el apoyo que debe de buscarse, ¿verdad? En aquel tiempo no teníamos ni internet, no teníamos absolutamente nada, ni celulares existían, sino que era prácticamente una reunión de dos o tres y grupitos y tratar de ir avanzando conforme lo que el catedrático nos había dado en una hoja en un cuadernillo, ¿verdad? Donde estaba contenidos los contenidos programáticos. Ahora tenemos esta oportunidad, pero quiero decirles que solamente el esfuerzo suyo puede servir para poder terminar una carrera. Así les va a tocar también su proceso de formación de estudios para el privado. Es la autoformación y seguir insistiendo en seguir leyendo la ley, que es el requisito básico. Para poder iniciar el amparo, compañeros, ya entrando en materia, debemos enfocarnos que esta garantía constitucional debe de conceptualizarse necesariamente a partir de tener estos lineamientos generales sobre esta institución constitucional. Las dificultades que presenta en su ejecución y concretamente en cuanto a la imposición de regímenes de carácter sancionatorio que la ley establece, constituye el tema central de esta clase. Según el diccionario de Manuel Osorio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, establece que el amparo es la institución que tiene su ámbito dentro de las normas de derecho político o constitucional y que van encaminadas a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad cualquiera que sea su índole, que actúa fuera de sus atribuciones legales o exhibiéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege. Después de que ustedes ya hicieron su breve estudio de los artículos de la Ley Constitucional de Amparo y Exhibición Personal,
donde abren ustedes las posibilidades que se están presentando. Y todo ello, pues, podemos buscar fundamentos en materia doctrinal donde nos puedan fortalecer cada una de estas condiciones. Fíjense que el sistema jurídico guatemalteco realmente no realiza diferencias entre el amparo como un proceso o como una acción. No obstante, son importantes las consideraciones que se puedan perfectamente aplicar en Guatemala. La doctrina guatemalteca, como existe esta ley específica, aborda el amparo desde el punto de vista procesal, como un medio a través del cual se pueden alcanzar la efectiva tutela de los derechos contenidos en la Constitución política. Pero se obvia tal vez uno de los aspectos más significativos de dicha garantía constitucional. Ello debido a que más que un mero proceso o una vía conferida por el poder estatal para la restitución de los derechos de las personas, este proceso es una facultad, una potestad que posee el particular frente al Estado para hacer prevalecer sus derechos. Acá podemos hacer la alusión específica del ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Arturo Sierra González, que indicó él en su razonamiento, específicamente en las propuestas de los efectos dilatorios que provocó el abuso del amparo judicial presentado por la Fundación Mitmamac, donde nos habla de que al fallar la Corte de Constitucionalidad profirió la siguiente resolución. Instrumento procesal dentro del derecho constitucional dirigido a la protección o tutela de los derechos fundamentales de las personas. Se les protege de la lesión o del peligro latente de lesión provenientes de actos de los poderes públicos o entes asimilados a la categoría de autoridad. Se exceptúa de tal protección a la libertad individual, pues su tutela corresponde a la institución de la exhibición personal o habeas corpus. Acá es en donde se hace mención que es una facultad y donde se aborda el amparo que desde el punto de vista procesal también es una actividad en donde se interrelacionan los derechos consagrados en la Ley Suprema en contra de los gobernadores, en contra del poder, en contra de la autoridad del gobernador, o bien es un conducto legal por medio del cual la persona que hubiera sido afectada en sus derechos fundamentales puede exigir la reparación del agravio proferido. Para ello, pues vamos a entrar precisamente en la primera diapositiva y vamos a ver aspectos históricos del amparo. Primero tendremos una visualización conceptual. Y esta visualización conceptual nos va a permitir decir lo siguiente. El amparo surgió a la vida jurídica como consecuencia de la necesidad histórica de hacer respetar los derechos fundamentales de los particulares ante el poder y autoridad de los gobernantes o de determinadas personas del ámbito privado. Se le conceptualiza como un instrumento con carácter esencialmente adjetivo, o sea, adjetivo procesal, por medio del cual una persona que hubiera sido afectada en sus derechos, los derechos sustantivos, los derechos que están reconocidos en la Constitución, pueda exigir la reparación del agravio inferido, en caso de que éste se hubiere consumado, o a la prevención cuando el acto constituye un agravio al acto.
Entonces, compañeros, en este sentido, aquí es en donde nosotros estamos focalizando esa amenaza que pudo haber causado el, el agravio cometido por la autoridad. Todo ello en consideración que podemos ver en el desarrollo de estas actividades. Bueno, tenemos aspectos teóricos del amparo, pero previo a poder entrar a esa definición de los aspectos teóricos, remarquemos el artículo 8 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece cuál es el objeto del amparo. Eso es algo que se debe de tener de memoria y se debe de saber cuáles son los fundamentos normativos y legales del amparo, ya que son similares a los términos que la Constitución establece. Es por ello que es de hacer mención que referente al cómo y cuándo procede la protección constitucional que conlleva dicho proceso, debe al respecto la Corte de Constitucionalidad interpretar los preceptos al referirse en su jurisprudencia como una figura, ya que dice: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura su imperio cuando la valoración hubiere ocurrido. Procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción a la violación a los derechos que la Constitución y a sus leyes garantizan. Esto también fue objeto de razonamiento en sentencia del 6 de mayo de 1997, en el expediente 1351-96, donde se habla específicamente que ante la ausencia de un aspecto de tal importancia que es preciso acudir a la doctrina, para tal efecto se cita la expresión de algunos estudiosos, quienes abordan el tema. Y es por ello que, cuando la institución tiene características políticas, tiene por objeto proteger bajo las formas tutelares de un procedimiento y debe de mantener y conservar ese equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan una nación. Es cuando por causa de al momento de invadirse lo político o lo normativo, se ven afectados los derechos de los individuos. Tenemos el relato del magistrado Edmundo Vázquez Martínez, donde nos habla que especialmente la razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión es la restitución de los goces de los derechos fundamentales. Al establecer estos aspectos teóricos del amparo, podemos definir en esta materia qué es el amparo. Es un proceso judicial de rango constitucional, extraordinario y subsidiario, tramitado y resuelto por un órgano especial, temporal o permanente, cuyo objeto es preservar o restaurar, según sea el caso, los derechos fundamentales de los particulares cuando los mismos sufren amenaza futura, cierta e inminente de vulneración o cuando han sido violados por personas en ejercicio del poder público o del ámbito privado cuando su posición de supraordinación semeja dicho poder.